Hay dos disciplinas relacionadas con la economía que son especialmente dañinas. Una es la estadística y otra es las matemáticas, son las matemáticas. Vamos a ver qué comentarios hacemos sobre la estadística y las matemáticas. Bueno, para empezar, estadística procede etimológicamente ¿de dónde? De Estado. ¿Por qué la disciplina de la estadística tiene un nombre que procede de Estado? ¿Saben ustedes por qué nació Jesucristo en Belén? ¿Por qué motivo? Porque un emperador romano que se llamaba Octavio Augusto decidió hacer un censo estadístico. En pocas palabras, censar a los súbditos del imperio con fines impositivos. Cada una de las cabezas censadas iba a tributar una cantidad determinada y quería saber cuánto podía exprimir a la gente. Fíjense, ¿eh? Por eso surgen las primeras estadísticas. Siempre sospechen de la estadística. Decía Lenin, los que quieren regular la sociedad desde arriba en base a mandatos coactivos, los socialistas, decía que había que organizar la economía como si fuera el departamento de correos y que en la economía socialista, en el ideal comunista, la agencia más importante sería el Instituto Nacional de Estadística. Joder, pues para ponerse a temblar, un liberal, yo creo que el objetivo que tenía que hacer es acabar con los servicios de estadística. Las estadísticas están muy bien si las utilizan las empresas, pero si caen en manos del Estado es solo para, recuerden lo de Jesucristo, conseguir información para nada bueno, para tratar de dirigir nuestras vidas, imponer más impuestos, etc. Esto es una digresión al margen de lo que estábamos explicando ahora, simplemente para que ustedes conecten cómo el nombre de la disciplina procede de la intervención coactiva del Estado. La estadística puede considerarse, como, en el mejor de los casos, como un método auxiliar de cierto valor para la investigación histórica, para hacer historia, permitir la economía aplicada. Y de hecho, muchos historiadores utilizan estadísticas más o menos copiosas, más o menos detalladas, sobre fenómenos que analizan. Estadísticas de precios, etc. Pero ojo, la estadística no permite en forma alguna obtener conocimientos teóricos, por tanto no es útil para la economía teórica. ¿Por qué? Porque la estadística solo permite, primero, recopilar información del pasado. Nunca se han hecho estadísticas sobre información del futuro, siempre es sobre lo que ha pasado, bien sea el pasado lejano, el pasado medianamente lejano, el pasado próximo o el pasado inmediato. Dense cuenta que muchas veces los telediarios se alimentan de noticias con estadísticas. Cuando no tienen una noticia, cuando no hay una noticia para decir y hay que rellenar la media hora, ¿qué es lo que hacen? Pues una estadística. Ustedes no han estado en la televisión con un encargado de telediario, yo he estado con Jesús Álvarez, con Matías Prats. A veces la situación es desesperada, tienen que hablar durante media hora y no hay noticias. Y hay que hablar durante... ¿Usted no se ha dado cuenta que siempre, no importa las noticias que haya, dura media hora el telediario? ¿Cómo es posible tal cosa si de pronto no hay noticias? Pues si no hay noticias, se inventa las noticias. ¿Y cómo se inventan las noticias? Pues muy sencillo. Necesito una estadística, una encuesta. Se paga inmediatamente, ya tengo una noticia. El 65% de los españoles hacen el amor menos de 2 veces a la semana, y ya tiene con un comentario con eso, se hace una pregunta por la calle, y usted qué opina, y hay notición. Todo esto es ficticio, pero además, eso da alguna información. Bueno, habría muchas teorías, respecto de si te han dicho la verdad al contestar o no, cómo has hecho las preguntas, el margen de error que hay. Vamos a suponer que está bien hecha la encuesta, que no hay sesgo, etcétera. En todo caso, seamos conscientes de que esa información es una información de valor arqueológico, que se refiere al pasado, que el hecho de que eso haya sucedido ayer no significa nada que suceda hoy, ni mucho menos mañana. Es más, la propia estadística sesga el comportamiento, porque hay mucha gente que dice, coño, el 60% entonces dura 12 a la semana, y yo hago mis cuentas y hace un mes que no hago nada, porque todo el mundo a la cama, con lo cual se cambia el comportamiento de todo el mundo. ¿Sí o no? Fíjense ustedes cómo la propia estadística y encuesta sesga el comportamiento futuro y hace que no tenga nada que ver con el pasado. La conclusión, las estadísticas solo se refieren, en el mejor de los casos, si además están bien hechas, a fenómenos del pasado, que no tienen por qué repetirse en el futuro.
Además, solo recogen información sobre elementos sueltos de las estructuras formales de los procesos de mercado, pero no da ninguna información sobre las leyes económicas que informan esos procesos. Hay muchos conceptos que son medibles estadísticamente y no tienen ningún sentido económico. Y viceversa, los conceptos con verdadero sentido económico no se pueden medir estadísticamente. Por ejemplo, Producto Interior Bruto, que usted lo mide. ¿Tiene algún sentido Producto Interior Bruto? Lo veremos en un momento. No tiene ningún sentido. No es una medida objetiva. Recoge el valor, supone, a precios de mercado de los bienes y servicios producidos en el país. Pero, ¿y si resulta que unos bienes y servicios son contradictorios con otros? Se produce cemento, pero no se produce el hierro necesario para que con el cemento construir el bien final. Se computa en el PIB el cemento como si tuviera algún valor, y no tiene ningún valor porque al final va a quedar sin utilizar una parte importante de él. Cuando se hacían estadísticas en la época del socialismo real, la extinta Unión Soviética aparecía como el primer productor del mundo, en base a las estadísticas, era el primer productor del mundo de hierro, de acero, de cemento, de patatas, de tractores. Es que midiendo en términos físicos las toneladas producidas, era el primer productor del mundo. La conclusión, que era un país riquísimo. Y sin embargo era un país pobre, tercermundista. Los tractores, el primer productor del mundo de tractores, yacían oxidándose en extensísimas parcelas en determinado lugar. Las patatas, el primer productor del mundo de patatas, no las se cosechaban nunca, ni llegaban a los mercados, y se pudrían en Ucrania. El cemento se utilizaba para producir instalaciones que no quería nadie. Entonces, sumando las estadísticas, aparecía como el primer país del mundo, el más rico del mundo, y sin embargo era un país tercermundista, porque las estadísticas no recogen los aspectos cualitativos, sutiles, de creatividad empresarial, de coordinación, que son los que hacen la diferencia entre un país próspero y un país pobre, y por eso se derrumbó el muro de Berlín. Cayó el socialismo real. Y lo mismo pasa, salvando las distancias, en relación con las estadísticas que se aplican hoy en día en las economías de mercado en relación con todos los ámbitos en los que interviene el Estado. Luego, estas medidas aparentemente objetivas de PIB, renta nacional, etcétera, carecen de sentido teórico, en gran medida de sentido teórico. Aunque se pueden medir, no conllevan un conocimiento teórico. Lo que pasa es que la gente dice, anda, ha crecido el PIB un 2%, qué bien, somos más ricos, estamos muy contentos, qué buena es la gestión de Zapatero. O ha decrecido un 1 y pico por ciento, uy, qué desastre, qué mal va, etcétera. Un 1 y pico por ciento. ¿Pero qué significa esto? La estadística solo recoge hechos del pasado y no da ninguna información sobre las formas de los procesos de cooperación social que constituyen la ciencia, la teoría económica.